Bienvenidos sean todos al taller virtual Diseño de Instrumentos, dentro del módulo Evaluación del Aprendizaje y TIC. Mi nombre es Jorge Gamero, monitor de campo de Fundación Telefónica. El propósito del día de hoy es utilizar herramientas en línea para elaborar instrumentos de evaluación que permitan retroalimentar situaciones de evaluación. Primero vamos a repasar un poco sobre lo que es el aprendizaje y vamos a verlo desde el punto de vista como proceso. Entonces, por ser un proceso, vamos a ver que tiene tres partes fundamentales. La primera es el inicio, donde nosotros siempre planteamos situaciones de evaluación a modo de pregunta, donde sondeamos con qué saberes están llegando los estudiantes al salón de clase. Esto nos sirve a nosotros de forma de retroalimentación para planificar el resto de la sesión de aprendizaje. Dicho de otra forma, sondeamos los saberes previos para ver el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes y a partir de qué punto vamos a continuar con nuestra sesión de aprendizaje. Durante el proceso se realiza también situaciones de evaluación que sirven como retroalimentación al mismo. Cuando nosotros preguntamos a los estudiantes, ¿comprendieron? ¿Han entendido? ¿Está claro? O realizamos cualquier otro tipo de pregunta sobre si los estudiantes están entendiendo lo que nosotros queremos dar a conocer. También nos sirve para ver si el estudiante está atento y si el estudiante está aprendiendo. A veces hacemos preguntas dirigidas, también como por ejemplo, Juan, dentro del texto que acabamos de leer, ¿qué has entendido tú? Entonces, ya sea que tratemos de retroalimentar el proceso o tratemos de retroalimentar el aprendizaje del estudiante, debemos tenerlo siempre presente dentro del momento que estamos dictando la sesión o la clase. Al finalizar o en el cierre, es recomendable aplicar un instrumento tradicional, pero véanlo ustedes que hoy en día lo que llamamos tradicional ha cambiado un poco. Antes podríamos llamar instrumento tradicional únicamente a un examen, un cuestionario. Hoy en día el instrumento tradicional ya ha cambiado y es cualquier producto o evidencia de aprendizaje. Y esto nos va a servir finalmente también como retroalimentación para saber si todo mi proceso ha llegado a buen término como tal, vale decir, como proceso, y si se han logrado los desempeños que se habían planificado. ¿Por qué se habla tanto de la retroalimentación? Porque es un factor muy importante dentro de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La retroalimentación es un diálogo entre el estudiante y el docente, luego de haber aplicado algún instrumento o luego de haber visto sus resultados del estudiante, obviamente. ¿Para qué? Para que viendo sus falencias se traten de mejorar. Y si lo podemos ver de una forma más directa, tratamos de mejorar las capacidades y los desempeños en los cuales nuestros estudiantes están presentando mayor dificultad o están presentando problemas. Si vemos la evaluación propiamente dicha, es la aplicación de un instrumento, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a recalcar, este instrumento no necesariamente va a ser un cuestionario o un examen tradicional que nosotros conocemos, o una batería de preguntas. Son diversas situaciones de evaluación que a mí me permiten obtener la información sobre el aprendizaje del estudiante. Esta es mi evidencia, con la cual yo voy a partir como insumo para crear mi retroalimentación correspondiente. Por ello, es necesario entender que la evaluación es permanente y debe estar presente en todo momento o en todo proceso de enseñanza-aprendizaje y durante todo el proceso también. Hoy en día nosotros estamos llevando una evaluación por competencias. Entonces vamos a partir siempre
del diseño curricular nacional o el currículo DCN o como quieran llamarle ustedes al documento, en el cual encontramos áreas curriculares. Estas nos plantean diferentes estándares dependiendo el nivel del estudiante, o vamos a llamarlo el nivel a los grados, ¿no? Los niveles o los ciclos, perdón. Dependiendo de los ciclos, nos presentan diferentes estándares. Al igual que de estos estándares, se van a disgregar desempeños de acuerdo al ciclo en el cual estamos trabajando. De estos desempeños es que justamente nosotros tenemos que plantear o planificar la situación de evaluación. ¿De acuerdo? Vuelvo a recalcar que las situaciones de evaluación se desprenden o salen de los desempeños. Si mi desempeño me dice bien claro, reconoce los animales oriundos de la región andina, yo tengo que plantear una situación de evaluación en la cual el estudiante me demuestre que reconoce los animales oriundos de la región andina. Una vez que he planteado la situación de evaluación, tengo que crear una lista de cotejo. Porque una cosa es evaluar, aplicar un instrumento de evaluación, y otra cosa es calificar este instrumento de evaluación. Entonces, el instrumento de evaluación va a pasar a ser cotejado, y valga la redundancia, con una lista de cotejo, en la cual yo voy a validar o verificar diferentes puntos o criterios que el estudiante debe haber cumplido dentro de su evidencia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de un organizador visual, ¿no? Primer criterio, elabora el organizador visual. Segundo, diferencia entre el concepto, o podríamos ponerle como criterio, que coloca el concepto correcto o acorde al tema, ¿no? Tercero, separa el tema en diferentes características y vincula sus partes entre sí, ¿no? Porque puede hacer, si vamos a ver como organizador visual, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, ¿no? En fin. Entonces tenemos que validar esa evidencia que nos presenta el estudiante a través de una lista de cotejo. De los resultados que se obtengan, no solo vamos a obtener si que el estudiante aprobó o desaprobó, elaboró o no elaboró su instrumento. Vamos a obtener un sinfín de datos, porque nuestra lista de cotejo, que se desprende, que valida la evidencia de la situación de evaluación que se desprende del desempeño, me va a indicar justamente en qué está fallando mi estudiante. Y eso es justamente lo que me sirve como retroalimentación o me va a servir para el proceso de retroalimentación. Entonces, si resumimos todo este cuadro, vamos a ver lo siguiente, que tenemos el DCN, el cual nos va a establecer hasta los desempeños. Nosotros tenemos que pedir evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de alguna situación de evaluación y aplicando algún instrumento de evaluación. Esto tiene que pasar por una lista de cotejo, ¿no? Tiene que pasar por una lista de cotejo en la cual el estudiante va a aprobar o desaprobar determinados criterios. Va a aprobar o desaprobar determinados criterios. Bueno. Y luego estos criterios que el estudiante tiene desaprobados, que se van a evidenciar fácilmente en los resultados, son el insumo que me sirve en el proceso de retroalimentación. Ahora,
¿Qué es una situación de evaluación propiamente dicha? El Minedu define a una situación de evaluación como una actividad significativa que permite al estudiante demostrar el aprendizaje o su aprendizaje. Así, simplemente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedirle un ensayo donde proponga alternativas de solución al problema del mal uso de agua en la institución educativa. Entonces, esta es mi situación de evaluación. Ojo, esta es mi situación de evaluación. ¿Qué instrumento estoy pidiendo de evaluación? Es este, que es justamente el que me va a servir como evidencia para yo pasarla a través de esa lista de cotejo de la cual hemos hablado. Ahora, este instrumento de evaluación también cumple una condición. Al estudiante se le va a solicitar un concepto, un contenido o un aprendizaje específico. En nuestro caso, su aprendizaje va a ser la propuesta de alternativas de solución. Y además, dentro de esta situación de evaluación, tenemos que ubicarla en una realidad o contexto que el estudiante conozca o que domine. Y en este caso es la institución educativa. Entonces, son 3 características que cumple una situación de evaluación. Ay, perdón, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Sí? Bueno, el orden puede ser distinto. De repente a veces podemos poner primero la realidad, después pedimos el instrumento y al final el aprendizaje, ¿no? El orden no es estricto, pero sí tiene que tener estas 3 características. Tenemos que tener en cuenta que en una situación de evaluación evalúa desde las competencias hasta los indicadores, ya sea en escalera descendente o ascendente. Y lo hace mediante la generación de una situación real. Por eso, una de las características es justamente la contextualización de la actividad. Se evalúa utilizando rúbricas, que eso nosotros las conocemos muy bien. Y debemos realizarlo durante todo el proceso y principalmente al finalizar. Justamente la aplicación del instrumento se realiza al finalizar, mayormente. En muy pocos casos se realiza durante el proceso. Otro ejemplo de situación de evaluación podría ser el siguiente. Cuando Gabriel era un niño, sus padres lo llevaban periódicamente al centro de salud, donde registraban su estatura. Ahora, como adulto responsable, sigue realizándose controles y chequeos. Esta primera parte, hasta ahí, es la contextualización o situación real. Ahora, se le plantea al estudiante una pregunta. ¿A más años tenemos mayor estatura? Aquí estamos pidiéndole que evidencie su aprendizaje. Sí, acá al hacerle esta pregunta y obtener su respuesta, vamos a obtener si es que aprendió o no aprendió. Y el instrumento sería justamente lo que ustedes están viendo aquí, donde se le presenta una imagen para que él evalúe y un cuadro donde él responda. Entonces, en base a sus respuestas, yo voy a poder apreciar si es que puede responder esta pregunta de forma correcta. Ese es otro ejemplo de situación de evaluación. Entonces, para diseñar nuestros instrumentos de evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta, en pocas palabras, lo siguiente. Un área curricular, la capacidad y desempeño que deseamos evaluar. Para ello, para evaluar el desempeño, creamos situaciones de evaluación. Vamos a definir la evidencia y en base a la evidencia vamos a definir criterios. ¿Sí? Y finalmente pasamos a elaborar el instrumento. Por ejemplo, vamos a elaborar un instrumento para evaluar una situación de aprendizaje. Tomemos en cuenta lo siguiente. Algunas de las actividades de aula digital en casa. De preferencia, ojo, para este taller, para este módulo, se les está pidiendo que trabajen con lo que es aula digital en casa. Pero en realidad ustedes pueden trabajar con cualquier actividad significativa que trabajan el día al día.
vamos a definir qué evidencia queremos pedirle al estudiante. ¿De acuerdo? Si la actividad no me muestra una, yo puedo imaginar cuál podría pedirle. Entonces, esa actividad está dentro de un área, está tratando de lograr alguna capacidad y algún desempeño. Por ejemplo, yo estoy tomando una actividad que está pensada para quinto de primaria y después de haber leído esta actividad, me doy cuenta que es del área de matemática. La capacidad de la cual está desprendida es comunica su comprensión sobre los números y operaciones, y el desempeño específico es que expresa su comprensión del valor posicional en números hasta 6 cifras. Y bueno, todo lo que siga. Pero me doy cuenta que esta actividad está para aquí, justo para esta partecita de acá. Nada más. Todo lo demás es parte del desempeño, pero esta actividad se está evocando solo a esa partecita. Entonces analicemos un poquito la actividad y veamos. Veamos primero qué tiene que hacer el estudiante. Se supone que primero ha visto algún video, luego tiene que poner en práctica lo visto en el video. Entonces para eso va a trabajar en su cuaderno y va a dibujar una tabla como la que aparece en el video. Tiene que dibujar esa tabla en su cuaderno. Entonces acá ya tenemos una actividad. Listo. Luego tiene que preguntar a sus familiares. Dice que 6. Entonces acá hay otra actividad. Preguntar. Tiene que preguntar el día, el mes y el año de nacimiento. Y escribirlo fuera de la tabla. Acá hay otra actividad. Escribir. Poner el nombre o parentesco de cada uno y sus... bueno, listo. Su nombre y su parentesco con sus fechas. Listo. Seguidamente hay que escribir dentro de la tabla. De escribir dentro de la tabla. Y acá se le está pidiendo algo importante. De mayor a menor, el número que surja. De la unión de la fecha de nacimiento. Y acá tenemos como ejemplo 2 fechas. Y me dice que esta iría primero porque esta empieza con el número 12. Y esta empieza con el número 5. De mayor a menor. Y finalmente tiene que enviar la foto. Entonces, todas estas actividades tiene que realizar el estudiante. Entonces, esta es la actividad. Ahora yo pregunto, ¿dentro de esta actividad ya me estará solicitando el producto? Creo que sí. Aquí está, ¿no? Hay que enviarla al profesor por foto. ¿Qué es lo que tiene que enviar? La tarea. ¿Cuál es la tarea? Justamente la tabla que va a dibujar en su cuaderno. Entonces acá ya tengo el producto. La tabla del cuaderno. Ese es el producto que me lo va a enviar por foto. Bien, entonces yo tengo que crear un instrumento de evaluación para validar que esa tabla que me esté enviando el estudiante me exprese su comprensión del valor posicional de los números hasta 6 cifras. Entonces vengo para y empiezo a definir algunos criterios. Primero de las actividades, ¿no? Como por ejemplo que ha escrito las 6 fechas, ha realizado la escritura como se mostró en el ejemplo, o sea, ya sin las barritas, o sea, sin estas barritas, de frente el número. Y ahora he colocado de color verdecito aquí. Me ordena correctamente todas las fechas. Eso estamos viendo acá. Ordena correctamente algunas fechas y ordenó alguna fecha de forma correcta. No ordenó ninguna fecha de forma correcta. Y finalmente se envía la tarea al docente. Entonces tengo 3 criterios. ¿No? Este es 1, este es 2 y este es 3. Que tienen que ver con las actividades de acá. Y son 3 criterios que tienen que ver con el desempeño. Desempeño. Ustedes, si desean, pueden agregarle más criterios, ¿no? Que tengan que ver con la actividad y con el desempeño. Entonces, yo ya estoy creando aquí estos criterios. Voy a elaborar mi tablita o mi instrumento de evaluación en el cual están los criterios
y en base a la foto que me envíe el estudiante yo voy a marcar, ¿no? Si ha escrito las 6 fechas, si ha realizado la escritura como está en el video, ¿no? Sin la barrita de frente al número, pero me ha mostrado que en el momento de ordenar las fechas ha ordenado solo algunas, no las 6, solo unas. Entonces, bueno, y si también me envió la foto. Al final mi estudiante va a salir aprobado. ¿Por qué razón? Porque me ordenó algunas fechas. Y en el criterio, perdón, en el desempeño dice bien claro, expresa su comprensión. No la tiene al 100%, pero me está expresando que sí puede ordenar o sí entiende el orden de mayor y menor de sus números. Entonces, finalmente sale aprobado. Ahora, dentro de estos 3 criterios que tienen que ver con el desempeño, únicamente y específicamente yo debo abocarme ahora a esto y hacer la retroalimentación para mi estudiante, ¿no? Estoy viendo que presenta problemas todavía en su comprensión, entonces tengo que ver, planificar, pensar qué actividad puede ayudarle a él a hacer esto. Tal vez repetir el ejercicio 4 o 5 veces con diferentes cosas, el precio de productos de la tienda o las estaturas de sus familiares, ¿no? Tal vez ponerle diferentes objetos y pedirles que él mismo los mida y los ordene de mayor a menor, ¿no? Con medidas en centímetros, yo que sé. Hay que pensar ahí cómo hacer que el estudiante entienda el orden de los números de mayor a menor hasta 6 cifras. Hasta 6 cifras. Entonces, eso sería básicamente todo, profesores. Entonces, ahora yo los invito a ustedes a buscar actividades. Evidentemente, estas actividades están enfocadas a lograr algún desempeño. Definan ustedes qué criterios van a plantear para validar los productos o evidencias que le van a enviar sus estudiantes. Si es necesario crear las actividades de evaluación, entonces también deben hacer ustedes eso. Deben crear su actividad de evaluación. ¿Sí? Sería todo. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, me olvidaba antes de retirarme. Como el desempeño me habla bien claro de expresar su comprensión hasta 6 cifras, en este caso le correspondería una nota de B, ¿no? Porque estamos hablando de evaluar el desempeño en sí. ¿De acuerdo? Bien. Eso sí sería todo. Muchas gracias por su atención.